Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad. Vamos a discutir un tema también muy importante, bastante frecuente en algunos grupos de edad, sobre todo en los adultos mayores. Sin embargo, puede presentarse prácticamente en cualquier rango de edad, en cualquier grupo etario. Básicamente se divide en dos grandes grupos, el evento cerebrovascular isquémico y el hemorrágico, siendo más frecuente en esta etapa adulta los eventos de tipo isquémico más que los hemorrágicos. Y vamos a ir discutiendo pues cada uno de los aspectos diferentes de esta patología en particular. Las doctoras el día de hoy, la doctora Sunun y la doctora Michelle López, nos van a presentar el tema, así que sin más preámbulo, adelante doctoras, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la apoplejía isquémica y hemorrágica. Vamos a comenzar con la apoplejía isquémica. Siguiente, por favor. Gracias. Para empezar, la apoplejía se definía como una deficiencia neurológica repentina que es atribuible a una causa vascular o focal. En la diapositiva, en fisiopatología, podemos comenzar a hablar acerca de la interrupción completa de la circulación. Esto en el cerebro causa la muerte del tejido aproximadamente entre 4 a 10 minutos. Cuando el flujo es menor de 16 a 18 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, esto produce un infarto en aproximadamente 60 minutos. Y cuando la irrigación es menor de 20 mililitros por 100 en 100 gramos de tejido por minuto, esto provoca una isquemia, donde no hay infarto, a menos de que este se prolongue durante varias horas o incluso días. Y un dato importante es que la circulación normal es en promedio entre 45 a 50 mililitros en 100 gramos de tejido por minuto. Siguiente, por favor. Acá tenemos la cascada de la isquemia. Para empezar, el infarto cerebral focal ocurre por dos mecanismos. Una es la ruta necrótica y la otra es la ruta de la apoptosis. La isquemia produce necrosis al privar a las células de glucosa y oxígeno, que a su vez impide la producción de ATP en las mitocondrias. Y sin este compuesto, las bombas iónicas de la membrana dejan de funcionar y las neuronas se despolarizan. Esto lo que produce es la liberación de glutamato. Podemos ver en el esquema en la parte izquierda. Se activan los receptores de glutamato, lo que permite la penetración de calcio y sodio dentro de la célula. Esto lo que provoca es proteólisis, rotura de la membrana y al final muerte celular. La degradación de lípidos de la membrana y la disfunción mitocondrial también producen radicales libres, lo que provoca la destrucción catalítica de las membranas. También vemos que la trombólisis provoca reperfusión, hay una respuesta inflamatoria, adherencia leucocitaria, producción de ácido araquidónico, lo que nuevamente forma radicales libres, provoca la rotura de la membrana y la muerte celular. Luego, por medio de la apoptosis, lo que hay es daño en la mitocondria, lo que programa la célula para morir. Y esto puede tardar de días a semanas. Algo importante que debemos destacar y que debemos considerar en estos pacientes es que la fiebre acentúa de manera dramática la isquemia, al igual que la hiperglucemia, por lo que lo ideal en un paciente es de 60 a 180 miligramos por decilitro de glucosa. Siguiente. En causas frecuentes de la apoplejía isquémica tenemos que realmente el tratamiento inicial no suele depender de la causa, pero que es necesario definir cuál sea esta para evitar recurrencia de la isquemia. Para empezar, 30% de los accidentes vasculares permanecen sin explicación, o sea, son idiopáticos. Tenemos también que la apoplejía cardioembólica corresponde a un 20% de los casos y es consecuencia de una cardiopatía
que forma material trombótico en la mitad izquierda del corazón. Y esto se desprende y se convierte en émbolos que viajan por la circulación arterial y llegan hasta las arterias cerebrales, donde causan isquemia. También tenemos la embolia paradójica, que es donde un trombo se forma en la circulación venosa y pasa a la arterial por la existencia de comunicación interauricular o la presencia de un agujero oval permeable. Luego la apoplejía embólica arterial, en donde los trombos se forman en las placas ateroscleróticas, se embolizan hasta llegar a las arterias intracraneales. Estos pueden ser carotídeos o intracraneales y corresponden aproximadamente al 10% de los casos de isquemia cerebral. También está la enfermedad de pequeños vasos, en donde hay una tromboembolia o engrosamiento hipohialónico. Y las drogas estimulantes como la cocaína y anfetaminas también pueden provocar isquemia. Siguiente. Entonces, para hablar un poco más acerca de la apoplejía cardioembólica, tenemos que la cardiopatía reumática suele causar accidentes de tipo isquémico cuando se acompaña de una estenosis mitral prominente o de una fibrilación auricular. Y de hecho, la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de apoplejías cardioembólicas. El infarto reciente del miocardio puede ser también punto de origen de émbolos, en particular si es transmural y se ubica en la pared anteroapical del ventrículo. Pero se ha demostrado que los anticoagulantes con fines profilácticos después de un infarto reducen el riesgo de que se produzca una apoplejía. Gracias. En el infarto de pequeños vasos tenemos que algunas enfermedades se originan de un vaso grande y se manifiestan en principio en forma de un infarto de pequeños vasos. Por lo tanto, es importante buscar la causa. En el tronco de la arteria cerebral media, las arterias se integran en el polígono de Willis y estas emiten ramas de aproximadamente de 30 a 300 micrómetros y la trombosis de estos vasos origina infartos pequeños que son reconocidos o conocidos como lagunas y que tienen un diámetro de 3 milímetros a 2 centímetros. Estas generalmente se descubren más que todo en las necropsias. En las manifestaciones clínicas tenemos que pueden haber hemiparesias motoras, también hemiparesias motoras con infarto en el brazo posterior de la cápsula interna, que esta se puede extender hacia la cara, a los brazos o a las piernas. También un accidente sensitivo del infarto en la porción ventrolateral del tálamo, hemiparesia táxica, disartia y torpeza en la mano o en el brazo por la porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. Este es un listado de las causas menos frecuentes de apoplejía isquémica. Tenemos como la hipercoagulación, algo que me pareció curioso, fue la de acerca de los anticonceptivos orales. Muchas veces tal vez no se toma en cuenta los tratamientos o eso como un tratamiento en las mujeres y es una causa de apoplejía isquémica que sería interesante considerar. Y también otras enfermedades, digamos, como lupus o síndrome nefrótico, que también pueden causar isquemia. Siguiente. Aquí tenemos un listado también de las manifestaciones clínicas. Estas son de acuerdo a la localización de la isquemia. Por ejemplo, cuando afecta la cara lateral del hemisferio cerebral, por ejemplo, al afectar la arteria cerebral media, puede haber hemiparesia, deficiencia sensitiva en la mitad del cuerpo, afasia motora o de Broca, también afasia central de Wernicke y hemianopsia o cuadrantopía homónima. Cuando es la cara medial del hemisferio cerebral, puede haber parálisis del pie y de la pierna, sin paresia del brazo, pérdida sensitiva cortical en la pierna, incontinencia urinaria, apraxia de la marcha.
Y en la cara posterior, hemianopsia homónima, ceguera cortical y deficiencia de memoria. También afecta el tallo encefálico, mesencéfalo por la arteria cerebral posterior. Habría parálisis del tercer par craneal, que es ocular, y hemiplegia contralateral. También parálisis o paresia de movimiento ocular vertical, nistagmo de convergencia y desorientación. Si es en la parte de la unión de la protuberancia y bulbo, por la arteria basilar, habría parálisis facial y para la abducción ocular. También disminución sensitiva al dolor y temperatura en la mitad del cuerpo. Y luego en la parte lateral del bulbo habría vértigo, nistagmo, ataxia, síndrome de Horner y alteración sensitiva al dolor y la temperatura en la mitad del cuerpo, con o sin afección de la cara. Entre los factores de riesgo podemos observar que hay unos que son modificables y no modificables. Entre los modificables podemos mencionar a la hipertensión, la diabetes que se puede tratar o tratar de mantener lo más controlada posible, el tabaquismo y las hiperlipidemias. Otros factores de riesgo, como mencionó el doctor al inicio de la presentación, es la edad, ya que esta enfermedad, digamos, ocurre principalmente en personas de la tercera edad. En el abordaje inicial, tenemos que los pacientes llegan, digamos, a la emergencia con síntomas y signos que nos hacen pensar que tiene un ACV isquémico agudo, bueno, un ACV. Para esto tenemos que valorar clínicamente al paciente. Lo principal es controlar sus signos vitales. Hay pacientes que llegan con una alteración de la conciencia, por lo que es importante asegurar la vía respiratoria. También lo más importante para iniciar el tratamiento es realizar una tomografía cerebral, que se prefiere sobre la resonancia porque es más rápida y más accesible. Y también una glucometría. Se determina la hora cero, que significa que es el último momento en el que el paciente estuvo consciente o actuando con naturalidad. Y se deben determinar si es candidato o no a trombólisis. Siguiente imagen. En esta podemos observar lo que es una tomografía de un paciente con un ACV isquémico en la evolución de las horas. En la A, digamos, lleva el paciente menos de 3 horas. En la segunda es pasado 3 días y en la tercera es pasado una semana. Podemos observar que en la parte posterior es donde se observa la lesión y se ve hipodensa. Siguiente. Como les mencionaba, el manejo inicial es asegurar la vía aérea y la glicemia. También se considera la temperatura y la presión arterial. El objetivo inmediato es mejorar la irrigación de la zona de penumbra, que es el área, digamos, que aún es rescatable, que aún no está infartada. La presión solo se debe reducir en caso de que sea mayor a 220, 100 miligramos de mercurio o si hay una hipertensión maligna. Como mencioné al inicio, se debe evitar la fiebre y la hiperglicemia para evitar más daños neuronales. Y se debe evitar edema cerebral, por lo que es importante incrementar la osmolaridad sérica y limitar el consumo de agua de los pacientes y administrar mannitol B. Pero también es importante evitar la hipovolemia, ya que esto contribuye a la hipotensión y empeora el infarto cerebral. Lo que se usa como tratamiento inicial, digamos, cuando ya confirmamos de que el paciente tiene un ACV isquémico y no es hemorrágico, es el uso de activador de plasminógeno tisular recombinante.
La administración es de 0.9 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 90 miligramos. Se dan un 10% IV de forma rápida y el resto en un lapso de 60 minutos. Este es el tratamiento de primera línea y se administra en las primeras 4.5 horas, pero hay unas guías europeas, me parece, que indican que debe ser a las 3 horas. Y no hay beneficios, por ejemplo, si es un émbolo demasiado grande, en administrar este tratamiento. Siguiente. En esta podemos ver las indicaciones y las contraindicaciones para utilizar el activador de plasminógeno tisular recombinante, que se abrevia RTPA. Las indicaciones es que tenga un diagnóstico de infarto cerebral, que el tiempo que ha transcurrido sea menor o igual a 4.5 horas, que no haya hemorragia ni edema en más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media y que el paciente sea mayor de 18 años. Y entre las contraindicaciones tenemos una presión arterial sostenida mayor a 185-110, a pesar de haberle dado tratamiento antihipertensivo. También diátesis hemorrágica, antecedente de un traumatismo craneal o hemorragia intracraneal, cirugía mayor 14 días previos a lo que lleva el paciente, hemorragia en los 21 días previos e infarto del miocardio reciente. La trombectomía mecánica intravascular se utiliza en los casos de que el paciente ya no es apto para utilizar el tratamiento que se da por vía IV. Y también es un tratamiento como anexo al infarto cerebral agudo. Siguiente. Tenemos que el ácido acetil salicílico es el único antiplaquetario con eficacia probada para el tratamiento de las crisis isquémicas. No se ha demostrado beneficio de los anticoagulantes en el tratamiento primario. Y tenemos que para la neuroprotección se refiere a administrar un tratamiento que prolongue la tolerancia al encéfalo, a la isquemia e hipotermia. Ayuda en neuroprotección en modelos animales, pero estos no han sido probados o no hay como que buenas respuestas en modelos humanos, por lo tanto no se utilizan. Tenemos que un paciente que ha tenido un SB isquémico es importante que tenga rehabilitación. Muchas veces los pacientes tienen daños neuronales permanentes o temporales, por lo que es importante tener fisioterapia, terapia ocupacional y terapia foniátrica, que es terapia del habla, y que tengan un plan educacional para el paciente y la familia para evitar complicaciones en la movilidad que le pueden provocar, por ejemplo, úlceras de decúbito, contracturas musculares y tromboembolia, trombosis venosa profunda. Tenemos la isquemia cerebral transitoria, que son episodios de apoplejía sindrómica, que da síntomas de SB isquémico, que duran poco tiempo, que es en definición menor de 24 horas, aunque algunas duran incluso menos de 1 hora. Estas son consecuencia de una embolia encefálica, una trombosis de un vaso intracraneal, que es ocluido y se recanaliza, ya sea por sí solo o sea, de manera espontánea o por tratamiento. Y en estos la función neurológica se logra restaurar. El riesgo de presentar apoplejía después de una isquemia cerebral transitoria es de aproximadamente del 10 al 15% en los primeros 3 meses y en la mayor parte de los episodios se manifiestan en los primeros 2 días. Por lo cual es importante que, por ejemplo, si un paciente llega con isquemia cerebral transitoria, no sea egresado inmediatamente o se vaya sin ningún tratamiento a pesar de que ya haya mejorado, ya que el riesgo de que tenga una apoplejía después de eso es considerable.
Y la principal característica de esto constituye una contraindicación para usar trombolíticos. Sin embargo, debido al riesgo elevado de apoplejía en los primeros, es causa de ingreso para tratar de una manera más rápida. Es lo que les comentaba. Por ejemplo, si el paciente, en vez de irse a su casa, se queda internado en el hospital, en caso de que tuviese una recurrencia, lo notaríamos más rápido y podríamos actuar más rápido, y por lo tanto el daño cerebral sería menor, ya que hay un menor tiempo en el que recibe tratamiento. Tenemos acá los factores de riesgo para una isquemia cerebral transitoria, que es una edad mayor a 60 años, una presión de mayor de 140 sistólica y mayor de 90 diastólica, síntomas clínicos, debilidad unilateral y trastornos del habla sin debilidad, y que la duración sea de más de 60 minutos. Como ven, en el lado derecho se pone por puntos. Entre más puntos, más riesgos de apoplejía cerebral después de la isquemia cerebral transitoria. Siguiente. Entre los tratamientos se emplean diuréticos a base de tiazida e inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina. Los antiagregantes plaquetarios evitan los episodios aterotrombóticos que pueden ocurrir en el paciente. En esto se usa el ácido acetilsalicílico o aspirina, clopidogrel y el ácido acetilsalicílico con dipiridamol de liberación prolongada. La combinación de clopidogrel y aspirina utilizada por tiempo breve se cree que es la más eficaz para evitar una segunda apoplejía. También se puede utilizar anticoagulación con un BKA, lo que puede reducir el riesgo en un 67%, pero tiene las desventajas de que se debe de controlar más, se debe hacer controles como más seguido, y por eso en muchos casos se prefiere utilizar inhibidores BO del factor 10A. Siguiente. Bueno, ahora les hablaremos de la hemorragia intracraneal, que es una forma de apoplejía. En comparación con la apoplejía isquémica, pues los pacientes con hemorragia intracraneal tienen a más probabilidad de presentar cefalea. Y esta hemorragia intracraneal se clasifica con base en su ubicación y la enfermedad vascular de fondo. Entonces, la hemorragia intracraneal se va a dar en un 15% de los casos a comparación de la isquémica, que es en un 85% de los casos. Y esta se va a presentar, por ejemplo, ya sea a nivel del subaracnoidea, en un 4% de los casos va a ser por aneurisma, puede ser intracerebral en un 7% por hipertensiva, y entre otras puede ser subdural y epidural. Luego tenemos la etiología. Aquí hay un cuadro que se sacó del libro de Harrison, y vemos que aquí nos indica la causa, y según la causa, la ubicación en la que se va a encontrar la hemorragia. Entonces tenemos que el traumatismo craneal se puede encontrar a nivel intraparenquimatoso, ya sea en los lóbulos frontales, en la parte anterior de los lóbulos temporales, subaracnoidea, extraaxial, subdural o epidural. La hemorragia hipertensiva pues se va a encontrar a nivel del putamen, en el globo pálido, en el tálamo, en el hemisferio cerebeloso o protuberancia. La transformación de una hemorrágica de un infarto isquémico previo puede encontrarse en los núcleos basales, en regiones subcorticales o lobular. El tumor metastásico que se puede encontrar a nivel lobular, la coagulopatía puede ser en cualquier lugar, drogas o fármacos, cualquier lugar, o puede ser a nivel lobular o subaracnoidea. Las malformaciones arteriovenosas que pueden ser lobular, intraventricular o subaracnoidea. Las aneurismas que van a ser más frecuentes a nivel subaracnoidea, intraparenquimatoso y rara vez subdural. La angiopatía amiloide que puede ser lobular, el angioma cavernoso puede ser intraparenquimatoso, y la fístula arteriovenosa dural puede ser lobular o subaracnoidea.
Las telangiectasias capilar, pues generalmente son troncoencefálicas. No les voy a hablar de las manifestaciones ahorita porque eso va a depender mucho de la ubicación de la hemorragia, entonces más adelante lo voy a mencionar conforme mencione algunas de las hemorragias que mencioné anteriormente. Entonces, dentro del diagnóstico, a manera general, esto se va a hacer a través del ataque cerebral o resonancia magnética. Esto puede, pues estos determinan el tamaño y la localización y el crecimiento del hematoma. Sin embargo, la TAC sigue siendo la técnica de elección, ya que presenta una sensibilidad y una mayor especificidad. La TAC pues documenta la evolución del sangrado y pues permite controlar el tamaño y el aumento de la hemorragia. La hemorragia intracerebral, que es una de las que les había comentado anteriormente, cómo se clasificaba. Esto pues se representa alrededor del 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, pero es la causante de un porcentaje mucho más alto de las muertes. Esta consiste en la salida brusca de sangre al parénquima cerebral debido a una ruptura vascular. Constituye la forma más frecuente del ictus hemorrágico y pues es más devastador y pues causa una importante discapacidad y también mortalidad. Hay algunos factores de riesgos que contribuyen a una mayor posibilidad de tener un evento cerebrovascular hemorrágico intracerebral y dentro de estos tenemos los no modificables y los modificables. Dentro de los modificables pues está la edad. Esto puede presentarse a cualquier edad, pero pues es más frecuente después de los 60 años. Los estudios epidemiológicos documentan que después de esta edad, por cada década se incrementa el riesgo de sufrir un SB tanto isquémico y hemorrágico. Entre el sexo pues suele ser ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, los estrógenos tienen un factor protector en la mujer. Una vez que la mujer entra en la fase menopáusica, pues esto disminuye y incrementa la incidencia del SB hemorrágico en la mujer, igualando a la del hombre. Entre raza y etnia, pues diferentes estudios han demostrado que personas de origen asiático y estadounidense tienen mayor incidencia y mortalidad por un SB hemorrágico. Entre los modificables está la hipertensión, que cuanto mayor es la presión arterial, pues mayor va a ser el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. También está la diabetes, que es un factor de riesgo tanto para la enfermedad macrovascular como microvascular. Y pues esto va a ocasionar una disfunción endotelial. Está el consumo del alcohol, que grandes cantidades de alcohol pues se han asociado a un mayor riesgo de SB hemorrágico y este efecto parece estar mediado por el efecto de que la ingesta de alcohol tiene sobre otros factores como la tensión arterial, como la diabetes, como el peso, entre otros, ¿verdad? Y tenemos el tabaquismo. La nicotina y el monóxido de carbono del humo del tabaco daña el sistema cardiovascular de múltiples formas y pues esto aumenta el riesgo de SB hemorrágico. También está la cocaína y las metanfetaminas. Bueno, en función de la causa que origina el sangrado, esto se va a clasificar en primario o en secundario. Pues las primarias son las más frecuentes y se deben a la rotura de cualquier vaso de la red vascular normal del encéfalo, cuya pared pues, se ha debilitado por procesos degenerativos secundarios, ya sea a la hipertensión arterial o a la angiopatía amiloide. Dentro de los secundarios, pues estas están producidas por la rotura de vasos congénitamente anormales, neoformados o con alteraciones de su pared o por alteraciones de la coagulación, como en el caso de hemofilia. También se asocian a procesos como tumores, malformaciones arteriovenosos, como el uso de drogas como la cocaína y la anfetamina, medicamentos como los simpaticomiméticos, anticoagulantes, los trombolíticos, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos la fisiopatología. Esto se va a producir en varias fases. Como podemos ver ahí en ese cuadrito, va a ser en 4 fases. Ahí también muestra el evento que ocurre en cada fase y el tiempo en el que transcurre esto. Entonces tenemos el proceso patológico que inicialmente en el parénquima cerebral pues se produce la rotura de pequeños vasos lesionados crónicamente y esto pues da lugar a la formación de un hematoma. La extensión al sistema ventricular
va a ocurrir sobre todo si el hematoma es grande y profundo. Y esto, pues, histológicamente se va a evidenciar un parénquima edematoso por degradación de productos de la hemoglobina, va a haber daño neuronal, con neutrófilos y macrófagos del hematoma que van a delimitar el tejido cerebral sano y lesionado. Esto, pues, va a ocurrir en un tiempo de 1 a 10 segundos. Luego tenemos el origen del hematoma. El sangrado parenquimatoso aparece por rotura en puntos de la pared de pequeñas arterias dilatadas, estos generados por el efecto mantenido de la hipertensión arterial. En general, pues, estas arterias van a ser penetrantes, que son las ramas de las arterias cerebrales anterior o media, posterior o basilar. Existe también degeneración de la capa media y muscular con hialinización de la capa íntima. También van a existir microhemorragias o trombos intramurales, y también va a haber degeneración de la túnica media. Esto se va a dar en un periodo de tiempo de menor a 1 hora. Luego tenemos la progresión y crecimiento del hematoma. Pues inicialmente la hemorragia intracerebral se consideró un evento monofásico, es decir, donde el vaso responsable del sangrado se taponaba por el coágulo formado y dejaba rápidamente de sangrar. Sin embargo, mediante la tomografía computarizada, pues ha demostrado que los hematomas son dinámicos en el tiempo. O sea, mediante la TAC, pues se ha evidenciado que las hemorragias crecen y hacen sobre todo esto en las primeras 26% en la primera hora y un 38% en las primeras 20 horas. Y pues para ello también contribuye factores como la hipertensión arterial y un déficit de coagulación. Y por último tenemos la lesión secundaria. Pues la presencia del hematoma cerebral inicia por el edema y daño neuronal en el parénquima circundante. El edema, pues, se inicia dentro de las 24 a 48 horas de la hemorragia, y esto se va a mantener más allá de 5 días, incluso puede observarse hasta pasado 2 semanas. Luego tenemos la hemorragia hipertensiva, que, como habíamos dicho, la hipertensión arterial va a ser la causa principal de una hemorragia intracerebral con un 60 a 70%. Esto es consecuencia de la ruptura espontánea de una pequeña arteria penetrante en la profundidad del cerebro. Dentro de las ubicaciones más frecuentes en este tipo de hemorragia, vamos a ver que puede ser de un 20 a 30% lobular o subcortical, como podemos ver en la imagen A, o un 40 a 50% a nivel del putamen, un 20 al 30% a nivel talámico, un 8% a nivel del puente y un 8% a nivel cerebral. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. Y como había mencionado anteriormente, pues esto va a depender mucho de la localización de la hemorragia. Entonces, para ello hice un cuadro según la localización, qué sintomatologías va a presentar. Entonces, tenemos que a nivel del putamen, pues puede haber hemiparesia o hemiplegia contralateral, hemianopsia, afasia, rigidez en extensión, somnolencia, estupor. Esto, pues, puede progresar hasta coma y ir acompañado de respiraciones profundas, pupila ipsilateral dilatada y fija, signo de Babinski bilateral y rigidez de cerebración. A nivel lobular, pues tenemos que a nivel occipital, pues puede haber hemianopsia homónima contralateral, temporal afasia y delirio, parietal pérdida sensitiva, frontal debilidad de miembros superiores, talámica hemiparesia o hemiplegia, afasia, nistagmo, ptosis, miosis, anisocoria o pupilas no fotorreactivas, parálisis de mirada vertical, síndrome de Horner ipsilateral o síndrome de Deyring-Rossi. Luego tenemos que a nivel cerebelosa, pues va a presentar cefalea occipital, náuseas, vómitos, ataxia de la marcha, blefaroespasmo, alteración de estado de conciencia, parálisis facial, parálisis de mirada ipsilateral, disartria, disfagia, estupor o coma. Y a nivel de la protuberancia, pues puede presentarse pupilas puntiformes, tetraplegia, rigidez de cerebración, hiperpnea, hipertensión grave, hiperhidrosis o estado de enclaustramiento.
Una de las causas, aparte de la hipertensión de la hemorragia intracerebral, tenemos que va a ser la angiopatía amiloide. Esto pues es también llamada angiopatía congofílica, que es una enfermedad de los vasos de pequeño y mediano calibre del cerebro en la que se deposita una sustancia amiloide en la capa media y adventicia. La enfermedad pues afecta a pacientes de más de 45 años, pero pues va a ser más frecuente en sujetos de más de 65 años. Y su incidencia pues aumenta conforme aumenta la edad. Afecta por igual a hombres y mujeres. La angiopatía amiloide cerebral pues, es responsable de un buen número de hemorragias cerebrales, en particular las que se localizan a nivel de los lóbulos. Vamos a sospechar de esta patología cuando el paciente presenta hemorragias múltiples en el transcurso de meses o años o en pacientes con microhemorragias detectadas a través de la resonancia magnética. Estos sensibles a la hemosiderina, pero se diagnostica de forma definitiva al demostrar que la amiloide en los vasos cerebrales se va a teñir con rojo Congo. Entre otras causas, pues tenemos la cocaína y metanfetamina. Esto se va a dar frecuente en personas menores de 45 años. La cocaína refuerza la actividad simpática, provocando hipertensión aguda. Poco más del 50% de las hemorragias intracraneales por cocaína son de ubicación intracerebral y el resto van a ser subaracnoidea. También se puede desarrollar por un traumatismo craneal. Las ubicaciones en este caso pues, van a ser más frecuentes intracerebral, como en el lóbulo temporal y frontal inferior. También puede ser subaracnoideo, subdural y epidural. Entre otras causas tenemos el tratamiento anticoagulante. Esto aparece en cualquier ubicación, casi siempre lobulares o subdurales, y es importante revertirlo inmediatamente la coagulopatía y la trombocitopenia, ¿verdad? La encefalopatía hipertensiva, que es otra causa, es la complicación de la hipertensión maligna. La hipertensión grave se acompaña de cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones, confusión, estupor y coma. Otras causas tenemos la hemorragia intraventricular primaria, que esta va a ser aquella hemorragia cerebral no traumática confinada al sistema ventricular y de presentación inhabitual. Tenemos septicemia, que origina pequeñas hemorragias petequiales en toda sustancia blanca encefálica. La enfermedad de Moyamoya, que eso es una arteriopatía oclusiva que produce síntomas isquémicos. Hemorragia epidural raquídea, que produce un síndrome compresivo medular o de las raíces nerviosas que evoluciona rápidamente, y las hemorragias en la columna pues se suelen manifestar al principio por dorsalgia repentina y algún signo de neuropatía. Luego tenemos el diagnóstico, que se va a hacer a través de estudios de imágenes y laboratorios. Para ello pues se realizan hematología, química y tiempos. Más que todo, los laboratorios no nos van a decir como que se está presentando un SB hemorrágico, sino que nos va a decir el pronóstico o la causa del SB hemorrágico. Por ejemplo, en la hematología pues podemos ver si el paciente presenta tal vez alguna trombocitopenia, que sería una de las causas del SB hemorrágico, porque no solamente son las que le mencioné anteriormente, ¿verdad? Hipertensiva, las metanfetaminas y todo eso, sino que también puede ser por alteraciones de factores de coagulación, como los hemofílicos, como las PTI, entre otras causas, ¿verdad? Y luego pues tenemos la tomografía, que como ya había mencionado anteriormente, esta va a ser más específica y sensible para detectar las SB hemorrágicas. Rara vez las hemorragias protuberenciales o volvulares muy pequeñas no se identifican por los movimientos y los artificios óseos que ocultan las estructuras de la fosa posterior. Pasadas las 2 primeras semanas, la atenuación radiográfica del coágulo sanguíneo disminuye hasta que se vuelve isodenso respecto al parénquima cerebral adyacente. La resonancia magnética, aunque es más sensible para estudiar las lesiones de la fosa posterior, no es necesaria en la mayor parte de los casos. Y también pues a veces se van a realizar imágenes de flujo sanguíneo en la resonancia magnética, es decir, una angiografía, y esto más que todo para identificar la presencia de malformaciones arteriovenosas. Tenemos el tratamiento, que para ello pues nos vamos a
puede ser pues tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico pues nos vamos a enfocar en dos cosas, en la monitorización y medidas de apoyo y en controlar los factores de riesgo. En monitorización y medidas de apoyo vamos a monitorizar los signos vitales del paciente. Vamos a vigilar por alteración de estado de conciencia, es decir, si el paciente llegó a la emergencia pero no presentó, no llegó con alteración de estado de conciencia, sin embargo ya estando ahí, si altera de conciencia esto pues nos puede indicar que la hemorragia ha crecido. Vamos a también valorar la ventilación mecánica asistida, si es necesario que el paciente lo intubemos. Los pacientes con estupor, con signos clínicos que tengan en la imagen de herniación, estos van a ser tratados como una hipertensión craneal y por lo tanto pues van a requerir de una intubación. Y luego pues el control de los factores riesgos, que en caso que la hemorragia, el SB hemorrágico pues sea por un aumento de la presión arterial, las cifras pues elevadas de presión arterial en estos pacientes se asocian a un mayor crecimiento de la hemorragia y lo cual pues empeora el pronóstico de los pacientes y para ello pues vamos a usar antihipertensivos. Luego tenemos el control de la glucemia, controlar la temperatura, la fiebre pues ya sea cual sea su causa se asocia a un deterioro neurológico de mal pronóstico. También el manejo de la hemostasia, las alteraciones de la hemostasia como el tratamiento con anticoagulantes orales o déficit de factores de coagulación en el caso de los pacientes hemofílicos o anormales plaquetarias como las PTI. Estos pues contribuyen a un crecimiento de la hemorragia, por lo que es muy importante corregir estos factores. Luego también tenemos los anticonvulsionantes, que esto más que todo es profilaxis o en caso que también pues el SB hemorrágico sí puede causar convulsiones. En el tratamiento quirúrgico pues nos vamos a ir a lo quirúrgico solamente si hay presencia de hemorragias cerebelosas mayores de 3 centímetros de diámetro o aquellas con comprensión del tronco cerebral o que hay hidrocefalia. También si hay hemorragia lobular de más de 30 milímetros de volumen localizado a menos de 1 centímetro de la corteza cerebral con deterioro neurológico. Ahora les voy a hablar sobre el otro tipo de hemorragia que es la hemorragia subaracnoidea, que esta se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. El 80% de los casos son secundarios a ruptura de un aneurisma sacular, como lo había dicho anteriormente. Esto pues va a representar dentro del 4 y el 7% de todos los SBs. Dentro de las causas, pues esto suele ser el resultado de un traumatismo craneal. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea debido a un traumatismo craneal causa síntomas diferentes y esto se va a diagnosticar por lo tanto de una forma diferente y se va a tratar pues de una forma diferente. Entonces, en caso de que sea por un traumatismo craneal, no se va a considerar como un accidente cerebrovascular. Subaracnoideo, cuando la hemorragia es espontánea, por lo general, por una rotura repentina de un aneurisma en una arteria cerebral o por una fístula arteriovenosa dural, que son las causas más frecuentes. Entre las aneurismas saculares, pues son dilataciones de una zona debilitada en la pared de una arteria. Esto se produce habitualmente en lugar donde se ramifica la arteria. Esto puede estar presente ya sea al nacer, que sea congénito, o desarrollarse más tarde, después de años de sufrir hipertensión arterial y por lo tanto pues ahí va a haber debilitamiento de las paredes de las arterias. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas espontáneas se dan como consecuencia de las aneurismas congénitas y alrededor del 6 al 20% de las aneurismas cerebrales pues se deben a un defecto hereditario en la pared de la arteria. Las hemorragias debido a la ruptura de un aneurisma puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas con edades comprendidas entre los 40 a los 65 años. Estos pues se van a localizar
en la circulación anterior, en un 80-90% de los casos, con mayor frecuencia se van a localizar en las bifurcaciones arteriales y en la circulación posterior, que son frecuentes en la arteria basilar. Dentro de las manifestaciones clínicas, muchos de los aneurismas intracraneales sin romper son por completo asintomáticos. Los síntomas casi siempre se van a deber a la ruptura del aneurisma, aunque algunos aneurismas no rotos pues generan un efecto de comprensión sobre los nervios craneales o en el parénquima cerebral. Entonces, las sintomatologías que se van a presentar en el paciente cuando hay una ruptura del aneurisma van a ser cefalea intensa, va a haber déficit neurológico, fotofobia, náuseas, vómitos, hemorragias subhialoideas en el fondo del ojo, convulsiones, pérdida de conciencia o rigidez del cuello. Aquí pues hay un sistema de clasificación que clasifica las manifestaciones clínicas según en grados. Entonces tenemos que van a ser el grado de 1 a 3 de una forma leve y de 4 a 5 de una forma grave. Entonces, si tenemos en el 1, va a haber si hay escala de Glasgow 15 y que no se presente hemiparesia. En estos casos va a haber sintomatología de cefalea asintomática o leve y mínima rigidez de nuca. Grado 2, que es Glasgow 14 a 13, sin hemiparesia, va a haber cefalea leve a moderada, rigidez de nuca, excepto parálisis del nervio craneal, o que no hay otro déficit neurológico focal, ¿verdad? Tenemos el grado 3, que es en el caso que se presente Glasgow de 14 a 13, con hemiparesia o sin ella, que se presente confusión, letargo, déficit neurológico, además parálisis del nervio craneal. El grado 4, que va a ser de Glasgow 12 a 7, con hemiparesia o sin ella, que se presente estupor o hemiparesia de moderada a grave. Y Glasgow 5, grado 5 con Glasgow 6 a 3, con hemiparesia o sin ella, en que se presente coma o aspecto moribundo. Bueno, el déficit neurológico se va a dar en 4 causas principales. Dentro de esto tenemos la rotura recurrente. A veces pues se produce una segunda rotura del aneurisma y generalmente en el término de una semana y con resultados pues catastróficos, ¿verdad? Su incidencia durante el primer mes después de una hemorragia subaracnoidea es del casi el 30%. También puede ser por hidrocefalia. En un plazo de 24 horas, la sangre de una hemorragia subaracnoidea se coagula. Entonces, esta sangre coagulada va a impedir que el líquido cefalorraquídeo se evacúe como lo hace normalmente, y el resultado es que la sangre se acumula en el cerebro y aumenta así la presión intracraneal. Luego tenemos la isquemia cerebral tardía, que es el vasoespasmo, es la contracción de los vasos sanguíneos, y esto pues se presenta aproximadamente el 25% de los casos. El vasoespasmo pues limita el flujo de la sangre al cerebro y consiguientemente pues los tejidos del cerebro no obtienen suficiente oxígeno y mueren, como en el accidente cerebrovascular isquémico. Y por último pues tenemos la hiponatremia, que esto puede ser profunda y sobrevenir con rapidez en las primeras 2 semanas después de la hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico, esto se va a hacer a través de la tomografía, de una resonancia magnética o una angiografía. Se va a indicar una punción lumbar si la TAC no es concluyente, pero si se sigue sospechando de la hemorragia subaracnoidea, esto debido a la clínica. Y este procedimiento pues puede detectar la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. Para diagnosticar un aneurisma pues se puede indicar una angiografía por resonancia magnética o ya sea por una tomografía. Si bien la angiografía cerebral va a ser la forma más precisa de poder detectarlo e identificar la localización del aneurisma o pues la malformación arterionosa que causa la hemorragia, ¿verdad? Después tenemos el tratamiento, que para ello pues se van a considerar muchos factores sobre la decisión del tratamiento de un aneurisma cerebral. Primero que nada, el tamaño y la localización del aneurisma.
la presencia o la ausencia de los síntomas, también la edad, la condición médica en el que está el paciente, si hay ruptura o no del aneurisma. En algunos casos, pues se va a indicar un tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro del tratamiento, primero que nada, está proteger las vías respiratorias. Si el paciente es necesario intubar al paciente. Controlar la presión arterial. Se va a tratar pues únicamente si está muy elevada. Esto pues a través de los hipertensivos. También para evitar el vasoespasmo y un accidente cerebrovascular isquémico subsiguiente, pues se administra nimodipino, un bloqueante de los canales de calcio, generalmente por vía oral, para mantener la presión arterial a niveles bastante bajos y para evitar una mayor hemorragia. Y también lo bastante alto como para mantener la irrigación de las partes dañadas del cerebro. Se van a prescribir analgésicos, esto para controlar los dolores de cabeza intensos. También se administran laxantes para evitar el esfuerzo durante las evacuaciones, ya que pues puede ejercer presión sobre los vasos sanguíneos del interior del cráneo y pues esto puede aumentar el riesgo de la rotura de una arteria debilitada. Y por último, el tratamiento quirúrgico. La cirugía para aislar o obstruir o reforzar las paredes de la arteria debilitada reduce el riesgo de que más adelante se produzca una hemorragia mortal. Estos procedimientos pues son difíciles e independientemente de cuál sea el procedimiento que se utilice, el riesgo de muerte va a ser muy alto, en especial en personas que se encuentran en estado ya de estupor o coma. Y para ello pues existen varios procedimientos primarios. Está pues la craniotomía abierta o el clipaje quirúrgico. Este va a consistir en la extirpación quirúrgica de la parte del cráneo. Y pues se va a exponer la arteria con el aneurisma y se coloca un clip metálico a través del cuello del aneurisma para evitar que sangre y que esto fluya a través del saco del aneurisma, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen. Y también otro de los procedimientos pues está el espiral endovascular o también denominado embolización con espiral, que se introduce un catéter desde un vaso sanguíneo en la ingle y pues se conduce hasta los vasos sanguíneos del cerebro, y para esto pues se va a utilizar fluoroscopía para asistir la conducción del catéter hasta el cráneo y hasta el aneurisma. Eso es todo. Gracias.